Hola amigos, bienvenidos a mi espacio, soy David Parcerisa. Hoy vamos a presentar en primicia para este canal un caso alucinante. El caso de una mujer que le tocó enfrentarse con lo desconocido. Sin embargo, al término del relato os voy a exponer mi opinión personal, por supuesto basándome en toda la casuística que ya existe sobre el tema. Y es que hoy vamos a hablar sobre un caso que reúne todos los ingredientes de un fenómeno interdimensional, de posibles visitantes de otros planos que interactúan sobre el nuestro. Se trata de un caso, ya os digo, impresionante. Antes que nada, eso sí, agradecer a Fran por haberme dado a conocer el caso en sí. Fran es el webmaster de la web UFO Spain, una web que os recomiendo a todos los interesados, por supuesto, en conspiraciones, extraterrestres y misterio. El caso es que Fran conoce a la mujer que vivió esta experiencia y me confirma que el caso no solamente es verídico, sino absolutamente fiable. Vamos a ver, según he podido averiguar, esta mujer tuvo la experiencia en el año 1999, cuando contaba con tan solo 18 años. Por respeto a esta testigo y a su familia, que pidió el anonimato, vamos a citar solo los datos más relevantes. Esta mujer, a la que llamaremos Raquel, vivía y trabajaba en el 99 en Alicante. Era una joven risueña, muy responsable y una chica muy atractiva, pero que guardaba un curioso secreto. Desde niña siempre la había acompañado un extraño ser, una entidad que la visitaba por las noches en su habitación. Raquel lo describía como una sombra negra. Sin embargo, era una figura que dejaba perfilar la silueta de lo que parecía un hombre mayor con barba, por cierto, bastante larga. Sin embargo, sé que muchos, al mencionar esto de la sombra negra, habréis pensado en algo maligno. Y eso os tengo que decir que no siempre es así. El hecho de presenciar algo opaco y sin forma definida no significa que sea diabólico. Os digo esto porque luego veréis que el caso no deriva en ninguna consecuencia negativa para su protagonista. Lo curioso es que Raquel dice que este ser, esta presencia, siempre aparecía cuando ella estaba a punto de dormirse, lo que llamamos en estado de duermevela. Y aparecía siempre cuando estaba sola en su habitación, no en compañía. Se producía un estallido de luz en la habitación. Y luego aparecía este extraño visitante, ante el cual Raquel quedaba inmóvil. No podía articular palabra ni hacer absolutamente nada. Todos estos episodios se prolongaron hasta muy pasada la adolescencia. Bien, el caso en sí tiene lugar en la carretera, cuando Raquel, ya con 18 años, se dirige en coche al trabajo. Sucedió en el mes de diciembre del 99. Eran las 6 y poco de la mañana y, como cada día, ella se desplazaba a unos 25 kilómetros desde su casa hasta una fábrica cerca de Elche. Este tramo le llevaba aproximadamente una media horita de viaje, pero ese día sucedió algo muy extraño. Raquel se disponía a coger la autovía cuando solo habían pasado 10 minutos, cuando de repente vio algo por el retrovisor interno del coche. Sí, vio a alguien detrás suyo. Centró la mirada y un segundo vio a ese ser oscuro, lo reconoció inmediatamente, la sombra de ese hombre mayor que estaba a sus espaldas. Se produjo, consecuentemente, un destello de luz cegadora. Cuando Raquel volvió a mirar hacia adelante, se dio cuenta que había hecho todo el recorrido hasta la fábrica en un segundo. Sí, se encontraba a tan solo 100 metros de la puerta de entrada de la fábrica. ¿Cómo era posible que hubiese podido recorrer los casi 35 minutos que faltaban de viaje en un segundo? Raquel se quedó en estado de shock dentro del coche, sentada, sin poder encajar qué es lo que había pasado realmente. No se había desmayado ni estaba inconsciente. Sin embargo, no recordaba haber hecho ese recorrido ni que tampoco hubiesen transcurrido los 35 minutos de viaje, de rigor. Aún así, allí estaba, plantada frente a la puerta de la fábrica. Raquel se incorporó como pudo a su trabajo y al final del día regresó a casa sin más. Pero esa misma noche empezó a encontrarse mal. Mareos, vértigos y vómitos. Aquel malestar le hizo preocuparse y empezó a relacionarlo con esa experiencia de teleportación instantánea que había vivido esa misma mañana. Pasados unos días y en vista de que los síntomas
de esos mareos y esos vómitos no cesaba, decidió hacerse una prueba de embarazo y sus sospechas se confirmaron. Estaba efectivamente embarazada de 4 semanas. Lo que a Raquel le extrañó es que los síntomas del embarazo coincidieran ese mismo día de la experiencia con el coche. Lo siguiente que pasó fue simplemente lo que podría esperarse de un embarazo normal y corriente, excepto porque en el momento del parto las cosas se complicaron bastante y su vida llegó a peligrar. Pero finalmente todo terminó bien y nació un hermoso niño, Daniel. Y este niño tiene hoy 18 años. Y Raquel no recuerda un momento en que Daniel haya estado enfermo, ni siquiera resfriados. Una salud de hierro, talmente como si este chico tuviese un sistema inmunológico fuera de lo común. Raquel tiene hoy 37 años y desde esa experiencia de teleportación vivida en el 99 no ha vuelto a vivir nada de tipo paranormal. Es una mujer lúcida, nada sugestionable, está segura de que aquello que vivió marcó un punto de inflexión en su vida. Por un lado está esa extraña teleportación que le llevó a recorrer kilómetros de distancia en un santiamén sin que recuerde nada, y además que cabe la posibilidad que quizás estuvo durante ese intervalo abducida. Y por otro lado, que además coincidiera ese mismo día los primeros síntomas del embarazo, algo que Raquel sabe que todo esto está interrelacionado. ¿Quedó su hijo impregnado por alguna fuerza sobrenatural? Nunca lo sabremos con exactitud qué es lo que hay detrás de este curioso caso, pero lo cierto es que esta experiencia, aunque traumática, terminó positivamente para ella. Y sé que muchos podréis pensar que se trata de un caso muy extraño, incluso irracional, pero no es así. Es muy común el asunto de las visitas de extraños seres nocturnos. Y Raquel, como os dije, vivió episodios desde niña. Fijaos que todos los elementos que constituyen este caso encajan con el fenómeno llamado incubos y súcubos. Algo que, desde luego, un fenómeno que ha perseguido a la humanidad desde hace siglos. Generalmente, en estado de duermevela, la persona era atacada por una extraña entidad que se le echaba encima. La víctima puede sentir su peso, incluso a veces su olor. En ocasiones la presencia adopta forma de animal, otras veces es humana, pero con ojos diabólicos, o bien unos ojos que emanan una extraña energía etérica. La víctima siente incluso asfixia, no puede moverse, se ahoga, es un estado cataléptico. Un estado que modernamente se le ha querido adjudicar el término de parálisis del sueño, pero, como os digo, siglos y siglos antes de que la medicina moderna inventara este término, ya existían los íncubos y súcubos. Según las leyendas medievales de Occidente, los íncubos eran demonios masculinos, seres que atacaban sexualmente a mujeres, mostraban un miembro viril, podían sentir las mujeres cómo eran penetradas. Y los súcubos eran entidades femeninas que también mantenían relaciones sexuales, generalmente con hombres. Estas víctimas eran básicamente violadas contra su voluntad, pero con el aditivo, en muchos casos, de que estos seres podían excitarles, les hacían aumentar el apetito sexual y no podían resistirse. Se rendían a la tentación. Incluso estos íncubos y súcubos les bombardeaban la mente con imágenes sexuales como si supiesen aquellas cosas que les excitaban de verdad, sus fantasías más profundas, más íntimas. Pero los efectos secundarios de una experiencia sexual con estos seres iba desde un deterioro físico progresivo hasta incluso la muerte. No se sabe si debido a la posible succión energética que sufriría la víctima. En algunos casos la persona podía incluso morir de un paro cardíaco. Tal era el nivel de excitación sexual que se producía con estas entidades. Lo curioso es que en estas leyendas medievales se relataban casos de embarazo. Estos íncubos, los demonios masculinos, de quienes se decía se podía sentir su frío pene, podían pues dejar descendencia. De hecho, el mito del mago Merlín, se decía que Merlín era hijo de una prostituta y de un íncubo. Por eso, Merlín poseía esos extraños poderes para obrar milagros de alta magia, de alta brujería. Ahora bien, en el caso de Raquel no hubo ataques sexuales, solamente podía ver a una sombra, la sombra de un hombre mayor con barba. Sí que ante su presencia
le pasaba lo mismo que a los íncubos, quedaba paralizada. Pero no podemos considerar maléfico el caso, de naturaleza diabólica, más bien diría que al revés. Fuese lo que fuese esa entidad, de alguna forma, el fruto de la experiencia fue un hermoso niño, sano y fuerte como ninguno, con un sistema inmunológico a prueba de balas. Yo digo, si existen íncubos y súcubos malignos, quizás también existen seres opuestos, seres positivos. Y a mí no se me ocurre otra cosa que pensar que en este caso Raquel fue visitada por un ente interdimensional que de alguna forma la ayudó. Aunque por supuesto quedó bastante asustada, traumatizada por, digamos, lo sobrenatural que le tocó experimentar. Pero pienso que sí que verdaderamente pudo haber en ese intervalo de tiempo perdido, ese missing time, alguna posible abducción, algún posible rapto. Pero el resultado final ha sido positivo para ella, tanto en su vida personal como en su propio hijo. Vamos a dejar aquí este tema, espero que os haya gustado y por supuesto ignoramos si en el futuro podremos recabar más información o más datos adicionales sobre este excepcional caso de esta mujer de Alicante. Vamos a dejarlo aquí y por supuesto vamos a respetar el anonimato de esta persona que nos lo ha pedido. Nos vemos en futuros trabajos, amigos, y os envío un gran abrazo. Chao, amigos.